Me declaro fan del contenido basura. Sí, de las rom-coms, de esas películas y series que sé que me van a dar cringe, pero que igual las amo. Y es por esto, y siendo sincera, movida por el FOMO, y ya The Summer I Turned Pretty. Al principio no me enganchó, me parecía una mierda y sentía que no tenía mucho que ofrecer más allá de un drama adolescente predecible. Pero llegó la tercera temporada y todo cambió. La historia maduró, evolucionó y tomó un nuevo rumbo. La trama se volvió más seria y empezó a explorar el amor desde distintas formas. El amor romántico, el fraternal, el amor propio y hasta ese amor que te duele pero que te hace crecer. De repente me vi conectando con los personajes, entendiendo sus decisiones y sufriendo con ellos. La serie dejó de ser solo un fondo de cocina para convertirse en algo que realmente quería ver. Y por eso quiero hablar de esta nueva temporada. Primero me gustaría destacar y hablar sobre cómo los personajes están profundamente marcados por la presión emocional que deja la muerte de Susana, y cómo esta presión afecta su manera de relacionarse y les impide establecer vínculos sanos. Belly se siente atrapada entre los dos hermanos. Por un lado, está con Jeremiah no porque realmente quiera, sino porque siente que tiene que estar ahí para él. Lleva la carga emocional de su bienestar como si su felicidad dependiera de ella. Y esta culpa nace especialmente de los momentos finales de Susana, donde Belly se siente responsable de mantener unido todo lo que se está desmoronando. Por otro lado, Conrad se aleja de Belly a pesar de sus sentimientos porque le prometió a su madre proteger a Jeremiah. Y esto lo lleva a suprimir sus emociones y darle espacio a los dos, incluso si eso significa sacrificar su propia felicidad. Conrad tiene un estilo de apego evitativo, se guarda todo, no habla de su dolor y prefiere cargarlo solo. Desde el inicio de la serie sufre la pérdida de su madre en silencio, intentando parecer fuerte por su familia. Con Belly esto se traduce en distancia y confusión. La aleja no porque no la quiera, sino porque no quiere arrastrarla a su propio abismo emocional. Jeremiah, en cambio, necesita a Belly a su lado para poder superar su duelo. Sin embargo, esto también pone una enorme presión sobre ella. Belly no se siente libre de elegir, está con él más por compromiso y culpa que por amor, porque Jeremiah convierte su dolor en una competencia contra Conrad, viéndolo muchas veces como un premio que necesita ganar. Y un claro ejemplo de esto es cuando Jeremiah evita que Belly y Conrad se besen lanzándoles un cohete y orquestando todo un capítulo para que no estén juntos. Más adelante, cuando Belly está vulnerable, él aprovecha el momento para declararse. Belly lo besa, pero antes de hacerlo piensa en Conrad. Y así es como podemos resumir este triángulo amoroso. Belly estando vulnerable y cargada de culpa, pero llenando ese vacío con Jeremiah, pero siempre pensando en Conrad y lo que podría ser. Desde el primer capítulo fui hater de Belly. No entendía muchas de sus decisiones, sentía que era una persona egoísta al juzgar el duelo de los demás, al querer que todo girara en torno a ella y especialmente en la forma en la que trataba a Conrad. Pero algo cambió cuando se fue a París. Ahí por primera vez pude entenderla. Belly no era egoísta por maldad, sino por inseguridad. Vivía con el fantasma de Susana, con la idea constante de que todo lo que hacía, incluso lo que sentía, no era realmente suyo, sino algo heredado, esperado o impuesto. Jeremiah, en cambio, parecía el refugio seguro, pero con el tiempo se volvió evidente que también era una figura manipuladora en su vida. En su discurso para la cena de ensayo le dice a Belly que es la hija que Susana siempre quiso, lo que puede parecer un halago, pero que en realidad refuerza esa sensación de que su valor está solo en cumplir las expectativas ajenas. Conrad, en contraste, siempre fue quien le dijo que no le debía nada a nadie, que no debía vivir según lo que Susana hubiera querido porque él la invita a decidir por sí misma. Ambos hermanos enfrentaron el duelo de formas opuestas. Conrad se alejó, guardó todo para sí y cargó con el peso solo, intentando no ser una carga para los demás. Jeremiah se aferró a Belly, volcó en ella toda su necesidad emocional y la convirtió en su lugar seguro, en su salvación. Y aunque eso puede parecer romántico, lo cierto es que generó una relación basada en la culpa. Belly accedió a cosas que no quería, el matrimonio, la fiesta, los invitados, incluso la torta. Todo para no herir a Jeremiah. Cedía sus sueños y deseos para complacerlo, y eso no es amor. Lo que pasó con Conrad fue más complejo. Él se convirtió en alguien frío, distante e hiriente, pero no porque dejara de amar, sino porque no sabía cómo sostener tanto dolor. El duelo los transformó, la muerte inminente de su madre, la infidelidad de su padre, la pérdida de todo su núcleo familiar, todo esto a una edad en donde aún estaba en crecimiento. El Conrad, que parecía un chico malo, en realidad era una persona con depresión, cargando con una mochila emocional enorme y sin herramientas. Y sin embargo, incluso en medio de todo su dolor, siempre pensaba en Belly. Los flashbacks lo confirman.
Desde que eran niños, Conrad siempre estuvo a su lado. Mientras los demás se burlaban o la dejaban afuera, él la incluía, la acompañaba y la cuidaba. Incluso en los momentos más oscuros, el mundo se detenía para él cuando ella estaba cerca. Y no pensaba en cuánto la amaba, simplemente vivía pendiente de cómo podía ser para hacerla sentir mejor. Pero ambos tienen un problema fundamental, la comunicación. Ambos están rotos, sanando solos y lidiando con duelos distintos e intensos, y en plena adolescencia. Y eso los desarmó como pareja. Se alejaron y fue lo mejor que pudieron haber hecho, alejarse del núcleo, crecer por separado, conocerse sin la mirada del otro, sin expectativas. En ese viaje ambos sanaron. Belly entendió que no era una víctima, que también había herido y aprendió que amar es una responsabilidad, que no se trata solo de sentir, sino también de cuidar el corazón del otro. Y Jeremiah también creció. Dejó de ser una carga para los demás, aceptó que no siempre él es la víctima y que todos sufren alrededor. Al dejar ir a Belly, empezó a ver la película completa, ya no solo desde su dolor, sino también desde el de los demás. Y es que el mayor error que los tres cometieron es que no supieron procesar la pérdida. Los tres debieron atravesar la pérdida y el duelo solteros, porque eran niños y estaban en un momento de vulnerabilidad que va a generar, quieran o no, relaciones de dependencia. Cuando Belly y Conrad se reencuentran, ya todo cambió. Ya no son los mismos adolescentes rotos, habían tenido tiempo para entender qué querían, quiénes eran y qué están dispuestos a dar. En ese momento, cuando todo está en calma, se eligieron, porque el amor, aunque nace del corazón, se sostiene con la voluntad. Y amar no siempre basta, lo valioso es amar a pesar del miedo, de las dudas o del pasado. Conrad nunca intentó convencer a Belly de nada, no la manipuló ni la presionó, solo estuvo presente, constante, respetando sus tiempos y decisiones, incluso cuando eso implicaba alejarse, porque no fue su salvador, sino su compañero. Y ella pudo haberse quedado sola y habría estado bien, pero eligió volver a quien la vio incluso cuando ella no podía verse, a quien amó cada una de sus versiones, incluso la más insegura, la más rota. Y es que cuando Conrad le dice que le gusta más con anteojos y brackets, en realidad le está diciendo que la ama entera, incluso cuando ella no se amaba, porque no la idealiza, abraza todo lo que ella es. Y al principio, cuando Belly no responde a sus cartas, es porque sabe que la atracción entre ellos puede desestabilizar todo lo que ha construido. Y es que con solo estar un momento juntos hace que se les mueva el mundo, y necesita tener una vida propia para poder amar desde la libertad y no desde la necesidad. Y eso es lo más hermoso, que después de todo, del dolor, del caos y de los errores, se vuelvan a mirar y decidan intentarlo de nuevo, porque amar es un sentimiento, sí, pero estar con alguien es una elección, y ellos eligen sabiendo todo lo que eso implica, no por necesidad, ni por vacío, ni por costumbre, sino porque realmente quieren estar juntos. Y eso es lo más emocionante del final de Belly y Conrad, no solo que estén enamorados, sino que se elijan con libertad y madurez. Porque al final del día, eso es el amor, no es solo sentirlo, sino también decidirlo.